siguiendo la serie Hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Y el título del mensaje de hoy es de simpatizante a discípulo. De simpatizante a discípulo. Y el texto, Hechos capítulo 11. El texto es Hechos capítulo 11. Busca en tu Biblia. Hechos capítulo 11 y vamos a ver un relato y una historia muy preciosa, muy impactante de cómo Dios obra en la vida de las personas. Yo me imagino que de pequeño os acordaréis eso, bueno, de pequeño. Mi madre hasta los 80 años hacía puzzles, hacía estos juegos de la mente, ¿no? Crucigramas y tal y cual. Pero os acordáis también, teníamos esos juegos o esos retos de conectar los puntos, ¿no? Sin salir de la hoja. Bueno, cosas que tenías que pensarlo bien y tenías que hacerlo de cierta manera para funcionar. Pues la idea es que lo que vamos a ver hoy es un ejemplo muy claro y muy precioso de el hecho de que Dios conecta todos los puntos, que Dios sabe dónde cada pieza del puzzle tiene que ir, lo ha diseñado y sabe cómo va a acabar la imagen terminada. Entonces, la idea es creer y tener fe de que Dios tiene control y Dios pone cada pieza del puzzle, Dios conecta cada puntito como tiene que ser conectado y todo lo conecta a Él. Y eso es lo que vamos a ver en este pasaje hoy. Eso se puede aplicar a toda área de nuestra vida, yo creo, ¿no? Pero en esta instancia, en este pasaje, es específicamente para que una persona que buscaba a Dios conociera la salvación de Cristo Jesús. Y no solo él, sino una familia entera, amigos íntimos, vecinos, la gente que estaba en ese lugar donde Dios había determinado que su palabra iba a ser predicada. Pero tengámoslo seguro que el mismo Dios que hace todo lo posible para salvar a la gente, que nos ha salvado a nosotros, no nos abandona. Cuando tenemos al Señor Jesús, no estamos solos. Da igual la circunstancia o la situación a la cual nosotros nos enfrentamos o nos enfrentaremos, sabemos que tenemos un Dios presente, que está con nosotros cada minuto del día y que está conectando todavía todas las cosas. Y quizás puedes sentir en tu vida o conoces a alguien que está sintiendo en su vida ahora mismo que su vida se está deshaciendo, que las piezas están por aquí y por allá y no tiene sentido y no sabe exactamente cómo o por qué las cosas están sucediendo como están sucediendo, que su vida se está deshaciendo. Pues tenerlo por seguro que si Dios está conectando los puntos, si está armando el puzzle, pues Él va a poner todas las cosas en su sitio, si tienes fe en Él, si confías en Él. Él lo va a hacer y va a hacer una manera, va a abrir un camino en tu vida. El secreto es descansar en el Señor, el secreto es, descansar en el Señor, pero activamente vivir el propósito para el cual Él te ha creado, que va más allá de mí, va más allá de ti, va más allá de lo que yo quiero, mis sueños, va más bien a los sueños de Dios y lo que Él quiere. Entonces descansar en Él, ser usado por Él. Y lo que vamos a ver hoy es algo precioso porque nos recuerda la importancia, lo que es importante para el Señor. Y Dios, y es la idea principal, creo yo, Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda y hará todo lo posible para encontrarse con las personas donde están ellos, como lo ha hecho con nosotros. Donde nosotros estábamos, el Señor nos encontró. En esa etapa, en ese estado, el Señor nos encontró y tocó nuestro corazón. Entonces, pensando en lo que vamos a leer y pensando en estas cosas que estoy compartiendo o diciendo, tenemos que entender y tener por seguro que Dios es soberano primeramente, que Él tiene el control de todas las cosas. El Espíritu Santo se está moviendo, como en Génesis se movía por el agua, pues se está moviendo por todos lados, está conectando esto, conectando lo otro, está poniendo esta pieza del puzzle aquí y allá, y está haciendo todo de acuerdo al diseño de Dios. Es soberano. Segundo,
Dios usa, aparte de muchas otras cosas, nos usa a nosotros para llevar el Evangelio. Dios ha diseñado, en su sabiduría, ha diseñado que tú y yo seamos portadores del Evangelio, que llevemos el Evangelio a los que todavía no le conocen. Tercero, Dios lo hace en maneras inesperadas muchas veces, en maneras que uno nunca pensaría. Dios conecta los puntos y nos usa a nosotros. Y el cuarto, que ya lo sabemos, deberíamos saberlo, el Señor es glorificado en todo el proceso. De comienzo a final, Dios es glorificado. Señor, gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias por lo que vamos a leer ahora, Señor. Gracias por la manera, Señor, que tú transformas vidas y corazones, tú traes cambio. Gracias, Señor, por la manera en que tú llevas salvación a aquellos que sinceramente te buscan, que sinceramente quieren llenar ese vacío que tú has puesto en su corazón. Gracias por este tiempo, te pido que bendigas la lectura de tu palabra, que nos enseñes lo que nos quieras enseñar. Señor, toca nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Hechos 11, ¿lo tenéis? Dice así: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. ¿Lo veis? ¿Lo visualizáis? Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, todas aquellas cosas que los judíos no podían ni acercarse ni comer, mucho menos comer. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, igual un poquito más fuerte, ¿no? Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, como a un día de distancia. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo, tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, por Jesús, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El capítulo 11 empieza con Pedro defendiendo por qué en el capítulo anterior había entrado en la casa de un gentil, de Cornelio. Y si queréis leer el capítulo 10, porque eso es el relato original, el que hemos leído es el testimonio de Pedro después a la iglesia. Pero Pedro se está defendiendo porque ha entrado, él siendo judío, ha entrado a la casa de un gentil y está dando testimonio de lo que ocurrió en el capítulo 10. El capítulo 10 nos da un poco más de información sobre Cornelio, pero el capítulo 11 nos revela de Pedro algo de lo que estaba pensando en esa situación. Pero los 2 capítulos tratan este acontecimiento. Y como dije al principio, Dios es soberano, eso es lo primero, Dios es soberano. Y este pasaje nos invita a la reflexión, somos poquitos aquí hoy.
pero nos invita a la reflexión. ¿Con quién me identifico? ¿Me identifico con Cornelio? ¿Me identifico con Pedro? Yo creo que aquí somos todos más como Pedro, ¿no? Pero cada una de esas cosas, la respuesta que tú des, pues te invita a la reflexión de dónde estás en tu relación con el Señor. Si eres un Cornelio, toma ese paso de fe. Si eres un Pedro, estás atento a la soberanía del Señor, estás atento a lo que Él quiere hacer, estás preparado y listo para ser usado por Él de acuerdo a la manera que Él dictamine que te quiere usar. ¿Quién está conduciendo? ¿Quién está conduciendo? ¿Quién es el Señor, realmente el Señor de tu vida? Y si nosotros realmente creemos que Dios es soberano, y me lo digo a mí primero de todo, si realmente creemos en la soberanía de Dios, entonces debemos de estar preparados, listos y con ganas tomar riesgos. Tomar riesgos. Vivir una vida que para otros parecería raro o parecería, ¿por qué haces esto? ¿No? Toma riesgos. Y no lo hacemos así a lo loco. ¿Entendés? No lo hacemos a lo loco. Primero oramos. Toda nuestra vida debe estar sumerja en oración, pidiéndole al Señor, Señor, como tú eres el que es soberano y yo no sé nada, pues por favor dirígeme. Yo esto lo oro muchas veces, Señor, no me dejes cometer algún error. No me dejes decir algo que va en contra de tu palabra. No me dejes cometer algún error. Tú eres soberano. Ora y pide, Señor, tú sabes quién te busca. Tú sabes quién te necesita. Tú sabes qué es lo que quieres hacer. Estás conectando las cosas, estás poniendo el puzzle, lo estás armando. Por favor, Señor, quiero ser uno de muchos que tú estás usando para cumplir tu propósito. Ora al Señor y tener expectativa, tener anticipación, tener entusiasmo por lo que Dios va a hacer. Ser positivo. Lo de negativo a veces es mucho más fácil, ¿no? Salimos quizás con negatividad o no puedo hacer esto. Bueno, el Señor está en control, tenemos que confiar en Él, esa es la otra, confiar en Él y estar 100% presente en el propósito de Dios en nuestra vida. Dios es soberano, eso es lo primero. Segundo, Dios usa creyentes para llevar el Evangelio. Dios nos quiere usar para llevar el Evangelio. El domingo pasado David habló de Ananías, habló de Saulo, no de Pablo, pero mencionó a Ananías, ¿no? Y Dios usó a Ananías. Dios usó a Ananías para ministrar a Pablo, a Saulo que iba a ser Pablo. Dios usó a Felipe con el eunuco. Dios usó, como vemos hoy, a Pedro. Y estos tres y otros y nosotros hoy día tenemos una lucha interna cuando Dios nos quiere usar para algo así. Hay una lucha interna, hay un proceso, hay, por decirlo así, una crisis de fe. Hay temor, hay duda, hay incertidumbre, no sé, cantidad de cosas dentro de nosotros que el enemigo quiere usar para detenernos, para no estar en la obra del Señor para llevar el Evangelio. Y lo que quiero animarnos hoy, una de las cosas, es que estemos dispuestos a caminar a través de ese proceso, que estemos dispuestos a no darnos por vencido en ese proceso, a no decaernos, a no desconsolarnos y a darnos por vencidos, sino a dejar que el Señor haga su proceso en nosotros, preguntarle al Señor, decirle al Señor lo que estamos sintiendo, pero dejar que Él te ministre y que Él te confirme otra vez. A ver, Joel, soy soberano, ¿te acuerdas? Juan, soy soberano, ¿te acuerdas? A ver, te estoy diciendo haz esto, pero es porque yo estoy ahí ya. Ya he ido delante de ti y estoy al lado tuyo y vengo por detrás. Que estemos dispuestos a aprender del Señor. Pedro estaba perplejo, Cornelio estaba cerca, pero le faltaba ¿qué? El nombre de Jesús. En Hechos 10 nos dice un poco más de él, ¿no? De cómo estaba él, en qué etapa estaba él. Dice que era un hombre piadoso, temeroso de Dios. Con toda su casa hacía muchas limosnas al pueblo, oraba a Dios siempre. Era una persona que buscaba, una persona que creía en algo más grande que él,
era una persona de autoridad y él entendía lo que era autoridad. Él buscaba esa autoridad de Dios, pero le faltaba conocer a Cristo Jesús. Este jueves estuvimos aquí en la iglesia a un grupo de una iglesia de Texas que nos estaban hablando de llevar el Evangelio, ¿no? Y decía, decía, identifica al perdido, al que no conoce al Señor, ora por esa persona, ministra a sus necesidades, interésate en su vida, escúchale, ministra a sus necesidades y háblale el Evangelio. No esperes un montón de tiempo, háblale del Evangelio. Y sabemos que Dios pone citas divinas hoy, como lo hizo en ese tiempo, lo pone hoy. ¿Cuántas veces, cuántas historias, cuántas cosas que no sabemos, que sabremos cuando estemos en el cielo? Veremos a las personas, ¿sabes qué? Tu tío y este amigo y me pasó esto. Lo veremos. Citas divinas. Pero Pedro, cuando llega a la casa de Cornelio, no empieza a predicar. No empieza automáticamente a decir, venga, ok, Jesús. No, ahí primero identifica la situación, ya sabiendo un poco por dónde iba la cosa, porque el Señor se lo había revelado y bueno, Pedro no era tonto tampoco. Pero él se esperó un poco y preguntó, ¿y por qué estoy aquí? ¿Por qué me has llamado? Y al preguntar eso, ¿qué hizo Pedro? Abrió la puerta para escuchar del propio Cornelio lo que estaba en su corazón, lo que él tenía en su corazón. ¿Dónde estaba él en esa búsqueda espiritual? ¿Y por qué había llamado a Pedro? Quería que Cornelio lo dijera otra vez y quería escuchar de la boca de Cornelio. Y eso confirmaba para Pedro también que él estaba donde tenía que estar, en el tiempo que tenía que estar. Y le confirmó a Pedro, el Evangelio es para toda persona. El Evangelio es para todos. Trasciende razas, trasciende culturas, trasciende geografía, trasciende idiomas. El Evangelio es para todos y es un puente a la vida. Cornelio iba por buen camino. Yo igual diría que era un poco más que simpatizante, porque sus acciones estaban en sintonía con el Señor. Era una persona que oraba, que buscaba, una persona que ayudaba, era generoso. Era una persona, yo creo, más que simpatizante, pero le faltaba el nombre de Cristo. Le faltaba tomar ese paso y recibir al Señor y recibir la salvación del Señor. De creer en aquel que resucitó de la muerte y que ofrece vida eterna. En el 10:43, cuando Pedro está predicando, dice, de Jesús, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Era la pieza que le faltaba. Era la pieza que le faltaba a Cornelio. Seas un Pedro, seas un Cornelio. Debemos de aprender y recibir lo que Dios nos muestra cada día de nuestra vida. Y para llevar el Evangelio también es muy importante, esto ya lo sabemos todos, mantener nuestro enfoque en Cristo Jesús. Mantener nuestro enfoque en Cristo Jesús. Es soberano, Él sabe lo que está haciendo y nosotros somos instrumentos y debemos enfocarnos en el que sabe hacia dónde quiere que vayamos. No me acuerdo quién lo dijo, igual lo sabes tú, David. Lo estaba buscando y no lo encontraba. La obra, ¿cómo es? Solo Dios puede hacer la obra de Dios. Un predicador, no me acuerdo quién. Solo Dios puede hacer la obra de Dios. Y después vi otro que me gustó mucho también, que era el misionero Hudson Taylor, que dijo, la obra de Dios hecha a la manera de Dios tendrá una segura provisión de Dios. Creo que lo traduje bien. ¿Habéis escuchado? La obra de Dios hecha a la manera de Dios tendrá una segura provisión de Dios. Si Dios está haciendo algo y lo está haciendo a su manera y Él te quiere usar en esto, pues Él va a proveer todo lo que tú necesitas. La palabra, los recursos, el tiempo. Él va a proveerlo todo. Va a proveerlo todo. Entonces Pedro se enfocaba en Jesús. ¿Cómo? Se enfocaba en Jesús porque confió y dejó que Jesús le guiara a pesar de sus expectativas culturales. A pesar de lo que él tenía aquí muy de pequeño como un judío, a pesar de eso, cuando Jesús le dice salte
de esa cajita que tienes tú aquí, salte de eso porque vamos a hacer algo increíble aquí. Se enfocó en Jesús al dejar eso de lado y tomar un paso de fe, es decir, no voy a dejar que mi cultura sea más importante que mi obediencia a Jesús. Eso primero. Después también Pedro se enfoca en Jesús cuando le corrige a Cornelio, ¿vale? Le corrige, porque Cornelio cuando, pobrecito, hombre, no sabía, pero cuando Pedro llega a la casa de Cornelio en el capítulo 10, cuando entra, dice, salió Cornelio a recibirle, postrándose a sus pies, adoró. Entonces, Pedro se enfoca en Jesús cuando ve que se está equivocando este hombre al adorarle a él. Le dice, levántate, yo no soy Dios, yo no estoy haciendo nada, yo simplemente estoy aquí obedeciendo al Señor. A mí no me vas a adorar, adora a Jesús, a eso he venido, a contarte que solo hay un mediador, solo hay un Dios. Entonces se enfoca en Jesús corrigiendo a Cornelio y diciéndote, no te postres ante mí, yo soy una persona como cualquiera, póstrate ante el Señor. Y también Pedro se enfoca en Jesús cuando, como dije antes, él deja que el Señor le guíe a preguntar antes de hablar y a preguntarle a Cornelio, ¿para qué me has hecho venir? ¿Por qué causa me has hecho venir? Tenemos que enfocarnos en Jesús. Y en nuestra vida, cuando estamos en el día a día, que vamos a la tienda, hacemos esto, hacemos lo otro, ¿tú sabes la cantidad de citas divinas que el Señor tiene ahí? Y tenemos que estar enfocados en Jesús. Si estamos enfocados en nosotros, en nuestras preocupaciones, en nuestras angustias, en nuestras responsabilidades, yo qué sé, o en nosotros mismos, nos vamos a perder de vista lo que Jesús está haciendo. Él es todo, Jesús es todo. Cada persona tiene distintas barreras, distintos muros en su corazón, pero el Señor ministra a cada uno. Y Él sabe cómo hacerlo. Él sabe cómo hacerlo. Entonces tenemos que estar atentos al Espíritu Santo en cada situación. Escuchar, preguntar, hablar. Cornelio, enfocado en Jesús. No era creyente, pero sí estaba enfocado, me encanta. Cornelio se estaba enfocando en algo. Se estaba enfocando en que le iba a llegar un mensaje muy importante. Estaba tan enfocado en que el que venía le iba a dar el secreto de la vida, tanto que en el capítulo 10, 24, cuando llegan a la casa de Cornelio, Cornelio había convocado a sus parientes y amigos más íntimos. O sea, esto no era vente y háblame, este era, tengo que avisar a Paco, tengo que avisar a Pepe y qué sé yo, a Juana. La gente, si esto es tan importante, no solo yo, pero otros tienen que oírlo. Ya estaba evangelizando el tío. Ya estaba en esa mentalidad de decir, si este mensaje es tan importante, lo tienen que oír todos. Y dice que convocó a ellos. Y también en el versículo 27 del capítulo 10, hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido ahí. Entonces, él todavía no lo tenía todo claro, pero él se estaba enfocando en Jesús de alguna manera porque había invitado, tenía la casa llena para este mensaje tan importante. Bueno, él sabía a dónde iba esto, porque en el 11:14 Cornelio recibió esta palabra: te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Otra cosa que vemos aquí que me parece interesante es que Pedro no fue solo. Pedro no se fue solo a donde el Señor le estaba llevando. En el capítulo 10, 23 dice: le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. ¿Jope o Jopa? Le acompañaron unos hermanos, y en el 11:14, no, en otro, pero en el capítulo 11 dice que eran 6, ¿no? Y eran judíos muy estrictos, ¿no? Con la ley. Y entonces le acompañaron 6 personas, 6 hermanos, y a mí me encanta porque es un modelo para nosotros. No ir solos. Llévate a alguien, llévate a un hermanito, llévate a alguien que igual no es muy maduro en la fe, pero
y no que nosotros seamos, que vamos a modelarte la vida cristiana, pero mira, Dios me está enviando a esto, me ha puesto esta oportunidad, ¿por qué no vienes tú conmigo? No sabemos si Pedro dijo vente conmigo tampoco, porque dice que le acompañaron, entonces no sabemos, pero la idea es de que haya otros creyentes con nosotros, por varias razones, y ya lo veremos después. Tercero, Dios obra de maneras inesperadas, En Hechos vemos 3 conversiones representativas de toda la humanidad. 3 personas que eran descendientes de los 3 hijos de Noé. ¿Sabíais esto? El eunuco etíope era descendiente de Cam. Saulo de Tarso era descendiente de Sem. Y Cornelio era descendiente de Jafet, los 3 hijos de Noé. Y en cada situación el Espíritu Santo presenta a Cristo, usa un mensajero de Dios como su instrumento y usa la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El eunuco etíope, el Espíritu Santo guía a Felipe y usa la palabra de Isaías 53. Saulo, el Espíritu Santo guía a Saulo por el camino a Damasco y Jesús trata con él directamente. Él ya había sido enseñado en el Antiguo Testamento, sabía muchas de esas cosas y yo creo que el testimonio de Esteban tuvo mucho que ver, junto con ese encuentro con Cristo, en su conversión. Y ahora vemos el Espíritu Santo guía en cada detalle la conversión de Cornelio. Prepara a Cornelio, prepara a Pedro, que fue el instrumento, y se predica al Cristo resucitado, y toda la familia viene al Señor. Dios obra de manera inesperada. Y creo que la palabra que recibió Pedro es una palabra muy apropiada para nosotros. Cuando Pedro escucha todo esto, está procesando y está tratando de entender, está perplejo, le dice, no dudes, capítulo 10, 20. Levántate pues, desciende, no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Qué bonito. No dudes de ir porque no dudes de ir. Yo soy soberano. Yo sé lo que estoy haciendo. Tú no. Confía, no dudes. Y en el 11:12 también él lo dice, no dudé en ir, ¿no? Qué bonito. Si tenemos una fe certera de la soberanía de Dios, no habrá duda en nuestro corazón. Habrá lucha interna, externa, de todo tipo, pero en el Señor vencemos. Y vemos que, y el Señor hace esto en nuestra vida, ¿no? Vemos confirmaciones de su propósito, cuando después de todo esto que Pedro está experimentando, vienen 3 individuos a la puerta, o sea, es todo a su tiempo. Una confirmación, 3 gentiles a la puerta ahí de la casa donde está Pedro. El presidente de nuestra misión compartió una historia, claro, por dónde es y la situación, ahí no se puede dar realmente mucha información, pero fue un testimonio que habló hace un tiempo de un misionero que estaba en el sudeste de Asia y estaba con un creyente nacional que se llamaba Ahmad, no era su nombre, pero se llamaba Ahmad, y parecía que estaba a punto de llover. Entonces este chico, Ahmad, le dice, a ver, préstame una camiseta o algo, porque tengo mi jersey nuevo y no quiero que se estropee. Y el misionero le da una camisa vieja que tenía, una camisa blanca. Y él se lo puso, se sube a la moto y va en su viaje y empieza a llover. Entonces se detiene para la moto ahí por un árbol, ahí cerca de una casa, y los dueños de la casa salen, le ven y le invitan a tomar un té, como es costumbre en ese lugar, ¿no? Entonces él, claro, entra y está tomando té y piensa, se dice, voy a compartir el Evangelio, que en esa zona tampoco es tienes que tener mucho cuidado, ¿no? Voy a compartir el Evangelio. Y comparte el Evangelio de Jesús. Y después de compartir el mensaje de Jesús, le pregunta, ¿queréis creer y bautizaros? Y le dicen sí. y este chico, seguramente muy sorprendido, dice, bueno, pero sabes que igual tu familia te puede pasar esto, puedes enfrentarte a esto. Y el hombre dice, no, tú no entiendes. Tú no entiendes.
He tenido varios sueños, lo que hablaba David el domingo pasado. He tenido varios sueños durante las últimas 3 noches. En cada sueño, escucha esto, un hombre vestido de blanco me dijo que sabía el camino de salvación para mi familia y para mí. Y anoche ese hombre se me apareció de nuevo y me dijo que un hombre vestido de blanco vendría a mi casa al día siguiente y compartiría el camino de la salvación. Imagínate que eres este hombre y se para una moto ahí con un chico de camisa blanca. Imagínate. Y ya tú has estado buscando algo, el Señor se ha revelado. Y dice, cuando te vimos afuera supimos que teníamos que invitarte a entrar y escuchar lo que tuvieras que decirnos. No era más que el té, era más que la costumbre o la cultura, no. Dios está conectando los puntos, Dios está poniendo las piezas del puzzle. Tú eres una de esas piezas. Y esa pareja que antes no conocían al Señor, ahora siguen a Cristo Jesús. Pedro estaba perplejo al primero. Llegan los 3 hombres, el ángel dice, no dudes, ve. Cornelio está esperando las palabras de salvación y cuando Pedro ve que el Espíritu Santo cae sobre todos los que están ahí, recuerda las palabras de Jesús. Esas palabras de Jesús en Hechos 1:5. Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y si nos pasó a nosotros, le pasó a esto, cayó sobre ellos como a nosotros, ¿cómo podemos estorbar la obra de Dios? Hasta los gentiles, los que no son judíos, van a recibir a Cristo. Deberían ya saberlo eso, Jesús lo había dicho, pero en su cultura no lo entendían. Y ahora se abre su entendimiento y dicen, no es solo para los judíos, esto es para todo aquel que cree, para todo el mundo. Ahora lo entiendo, que el Señor no hace acepción de personas. Lo que Dios le había hablado, enseñado en la visión, ahora lo comparte con estos gentiles. Dice, es el Señor de todos. Mira, decir eso de una manera tan nueva, ¿no? Es el Señor de todos, ahora lo entiendo. Hay siempre lugar para crecer, ya seas un creyente de muchos años o una persona que está recibiendo a Cristo ahora. Ahora entiendo lo que decía el Señor. Una transición muy importante para la iglesia en sí. No solo esa experiencia, esa persona y esa familia o lo que Pedro aprendió, pero era un momento muy importante en la iglesia neotestamentaria, donde ahora cambió todo. Ahora el evangelismo cambió. En el capítulo 11, versículos 17 o 18, 19 y 20, cuando la persecución empezó con Esteban, la gente salió y no hablaban a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero en el 20 había entre ellos unos varones de Chipre y Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Había algunos que sí lo captaban, había algunos que sí hablaban a todo el mundo, pero no todos lo hacían. Y ahora cambia la situación. Ahora cambia la situación. Y cuarto, el Señor es glorificado. Pedro da testimonio a la iglesia, el capítulo 11, de lo que había hecho Dios. En el versículo 11, 17, ¿quién soy yo para estorbar a Dios? Mira, esto es lo que ha pasado. Él da testimonio a la iglesia. La iglesia glorifica a Dios. El 11, 19, los que habían sido... el 18. Entonces, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para la vida. Estos eran los que habían dicho, ¿por qué has entrado en casa de este hombre? ¡Bah! Callaron y glorificaron a Dios. Y los 6 que habían ido con él, dice que eran fieles de la circuncisión. Ellos también quizás tenían esa percepción, pero habían ido con él. Y ellos glorificaron al Señor antes, en el 10:45. Los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. No dice que le glorificaron, pero atónitos. O sea, eso quiere decir que
no tienes ni palabras y no hay duda en tu mente o en tu vida que Dios ha hecho algo increíble. Entonces todos dieron testimonio y por eso es bueno llevar gente también contigo en donde Dios te envía para su obra, para dar testimonio. Esta situación, este relato, da un nuevo entendimiento de lo que es hasta lo último en la tierra para estos discípulos. Nosotros ya lo tenemos, ya sabemos, vamos aquí, vamos allá. Pero es a toda persona. Al que te cae mal, al que te incomoda, es a toda persona. Porque el amor de Cristo nos constriñe y nos lleva a no vivir para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó. Esta semana estuve en la embajada en Estados Unidos y me recordó 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces nos invito a que reconozcamos la soberanía de Dios, reconocerlo de una manera real, donde no solo lo decimos, sino que lo tenemos aquí. Reconocer la soberanía de Dios en tu vida, lo que Él quiere hacer a través de ti para su gloria. Abre tu mente y tu corazón a ser portador del Evangelio. Tomarlo en serio y con una perspectiva divina. Y aun cuando el Señor lo haga de una manera inesperada, y a veces la manera inesperada es cuando estamos en el peor momento. Es cuando lo estamos pasando mal. Dificultad, tristeza, tragedia, y es inconveniente. Y el Señor nos quiere usar en ese momento para llevar el Evangelio. A pesar de la situación, estemos dispuestos a ser usados por el Señor en ese tiempo y enfócate en Jesús, que su gloria sea tu deseo, nuestro deseo más profundo.